Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Los caballeros sagrados están en el BAF, y aunque sus poderes rozan lo divino, vamos a explicar cómo la historia ya ha revelado cómo serán derrotados. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Los caballeros sagrados, al igual que los Tenryubito en Sabaody, representan una élite autoritaria que se cree intocable, arrogante y que impone su dominio sobre pueblos enteros, no solo a través de la política, sino también mediante dones que rozan lo sobrenatural. Creo que esta comparación se vuelve aún más fuerte cuando observamos que en Sabaody los sombrero de paja no tenían ninguna posibilidad contra los almirantes, y en el BAF la diferencia de poder entre la tripulación y los caballeros sagrados, que poseen regeneración, teletransportación e incluso inmortalidad parcial, también es colosal. Pero quizás el mayor paralelismo de todos está en el momento en que Luffy lo pierde todo y necesita reconstruirse. La derrota en Sabaody llevó a la separación del grupo, al crecimiento individual y finalmente al time skip. En el BAF, si la historia es realmente cíclica, como Oda parece insistir en mostrar, entonces probablemente veremos a Luffy nuevamente en desventaja, tal vez incluso en uno de los puntos más bajos de su viaje. Pero ahora, a diferencia de antes, ya tiene la clave para cambiar el juego: el Haki del Conquistador completamente despertado, el poder heredado de Joy Boy y una alianza que va más allá de su tripulación, porque eso es lo que se está construyendo, poco a poco, con el arco de El BAF. Los gigantes son claramente el pueblo de Joy Boy. No solo tienen una conexión histórica con él, sino que también parecen conocer su verdadera leyenda, a diferencia de lo que se dice en el resto del mundo. El mural antiguo que muestra a Imu, por ejemplo, fue revelado en el BAF, lo que ya marca el tono de que esta isla tiene una conexión directa con el siglo vacío y con los orígenes del conflicto actual. Y ahí es donde entra lo que tal vez sea la clave más poderosa que Luffy puede usar contra los caballeros sagrados: el legado. Porque no se trata solo del Haki del Conquistador, sino de cómo se usará, cómo se conecta con la historia de Joy Boy y cómo eso afecta a Imu. El capítulo 1140 tal vez sea el más importante de todo esto, no solo por lo que muestra en términos de poder bruto, sino principalmente por las reacciones. Cuando Emmet activa el nudo con el Haki de Joy Boy, los Gorosei se deshacen como humo, pero lo que más me impactó fue el grito de dolor de Imu. No fue un dolor físico, fue algo más profundo, como si la presencia de ese Haki despertara recuerdos o traumas muy antiguos. Creo que esto significa que Joy Boy e Imu tuvieron un enfrentamiento directo en el pasado, y tal vez el Haki de Joy Boy hirió a Imu de una forma que ningún otro ataque podría. Si esto es cierto, entonces lo que Luffy necesita para derrotar a los caballeros sagrados no es solo más fuerza. Necesita aprender a usar el Haki de una forma que se conecte con la voluntad de Joy Boy. No solo el Rey Haki, sino la intención detrás de él. Porque hay algo especial en ese Haki. Cuando Luffy entra en el Gear 5 y se convierte en Nika, es capaz de afectar la realidad a su alrededor, transformándolo todo en goma e incluso interfiriendo con el entorno de forma absurda. Pero aún así, hasta ahora no ha logrado herir directamente a los Gorosei, así que quizás falta algo. Tal vez el Gear 5 sea solo una pieza de un rompecabezas más grande. Y si la respuesta está en el BAF, con los gigantes, porque si hay un lugar donde Luffy puede reconectarse con el verdadero legado de Joy Boy, ese lugar es el BAF. Los gigantes hablan del héroe del tambor de la liberación como si realmente lo conocieran. Y si guardan más que historias, si conservan técnicas, artefactos o incluso la explicación completa de lo que realmente es ese Haki del Conquistador en su nivel legendario, entonces es allí donde Luffy se volverá realmente invencible frente a Imu. Pero eso nos lleva a otro punto muy importante: la separación de los sombrero de paja en el BAF. No creo que sea una coincidencia que Luffy, Zoro y Sanji estén lejos del grupo principal, justo cuando los caballeros sagrados aparecen con toda su fuerza. Como se dijo, Gunku por sí sola derrotó a Usopp, Brook, Jinbe y Nami sin esfuerzo. Esto no solo muestra la diferencia de poder, sino también la ausencia de Haki avanzado en buena parte de la tripulación. Y entonces, la estructura narrativa se repite. Luffy, Zoro y Sanji volverán a aparecer, cada uno con un papel fundamental, tal vez incluso con nuevas mejoras. Creo que será en ese momento, justo cuando la banda esté a punto de derrumbarse por completo, que ellos surgirán como la respuesta, porque ahora saben a qué se enfrentan. Y lo más importante, saben cuál es el punto débil de los caballeros. El Haki es, sin duda, la clave, pero el Haki por sí solo no basta si no se usa con la intensidad emocional que vimos en el ataque de Emmet. Aquello no fue solo técnica, fue voluntad pura. Fue deseo de libertad.
Fue la herencia de un hombre que intentó liberar al mundo y fracasó. Joy Boy no venció en el pasado, pero dejó viva la esperanza. Y ahora Luffy, como su sucesor, necesita terminar lo que él empezó. Pero para eso va a necesitar más que el Gear 5th. Necesitará entender quién es, qué es Nika y qué significa realmente liberar al mundo. En capítulos anteriores, como el 1044 y el 1045, vemos a Luffy asumiendo el papel de Nika por primera vez. La risa, el poder elástico, la habilidad de afectar el ambiente, todo eso es nuevo, pero aún parece incompleto. La lucha contra Kaido fue una introducción, una advertencia, pero ahora, con el mundo colapsando y los caballeros sagrados amenazando no solo a Elbaf, sino a todo lo que Joy Boy representaba, Luffy necesita ir más allá. Y será en Elbaf donde lo conseguirá, porque allí no luchará solo. Se unirá a los gigantes, tal vez incluso encuentre artefactos antiguos dejados por Joy Boy, o incluso por otras figuras del siglo vacío. Pero lo más importante, creo que Luffy descubrirá que el verdadero poder de Nika no es solo transformar el entorno, sino liberar corazones. Y tal vez ese sea el punto que Imu más teme, porque el control del mundo se basa en el miedo, en la sumisión, en la imposición de un orden falso. Pero si Luffy, con la risa y la voluntad inquebrantable heredada de Joy Boy, es capaz de romper eso, entonces ni la regeneración, ni el abismo, ni la inmortalidad podrán detenerlo, porque ese tipo de poder solo existe mientras las personas crean que es invencible. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo empieza a reír con Luffy? Cuando los tambores de la liberación resuenan no solo en el BAF, sino en cada rincón del planeta. Tal vez ahí, y solo ahí, sea posible derrotar a Imu de verdad, y no me sorprendería si ese fue el plan de Oda desde el principio, porque One Piece siempre ha tratado sobre la libertad, sobre los sueños, sobre la voluntad heredada, así que, al enfrentarse a los caballeros sagrados, Luffy no solo estará enfrentando a un ejército de élites inmortales, estará enfrentando la propia estructura de control del mundo, y tal vez, solo tal vez, ese sea el momento en que los sombrero de paja dejen de ser solo una tripulación de piratas y se conviertan en el símbolo de la revolución final, porque si la historia se repite, entonces la derrota en el BAF puede ser solo el primer paso de una victoria aún mayor. Y el secreto de esa victoria está, como siempre, en el corazón de nuestro capitán. En el BAF tenemos a los caballeros sagrados, los gigantes, una separación evidente entre los sombreros de paja y, sobre todo, una presencia opresiva del gobierno mundial, con la mano invisible de Imu, apretando aún más el cerco en torno a nuestros protagonistas. Pero a diferencia de Sabaody, donde la única alternativa era escapar, ahora Luffy y los suyos no solo pueden, sino que deben luchar. Lo que cambia no es solo el escenario o la fuerza de los enemigos, es Luffy, porque ahora él es Nika, y es precisamente ahí donde las cosas empiezan a tener sentido, al menos en mi cabeza. Quizá el despertar pleno del verdadero dios del sol esté directamente ligado a Elbaf, a esta tierra que vivió, luchó y sufrió junto a Joy Boy en el pasado. En el capítulo 1110, cuando los Gorosei son invocados en Egghead, vimos por primera vez cómo funciona el abismo, esa habilidad de transporte que permite la presencia casi simultánea de individuos en lugares distintos, desafiando el espacio y el tiempo tal como lo conocemos. Solo que, cuando Luffy despierta el Gear 5, esa lógica misma parece tambalear. Las risas resuenan, el suelo se distorsiona, el cielo se vuelve goma. Y es como si el universo se doblara ante la voluntad de Luffy. Si el poder de Imu es el abismo, la fuerza que atraviesa el tiempo para subyugar, el de Luffy quizás sea el despertar, la fuerza que atraviesa las eras para liberar. La existencia de Joy Boy en el pasado y su retorno ahora, en la figura de Nika, es el opuesto simétrico de Imu y la respuesta directa a su reinado prolongado. Si los caballeros sagrados son regeneración, son carne moldeada por un poder oscuro, entonces Luffy es el espíritu que no puede ser dominado ni siquiera por el tiempo. Lo que vimos en Egghead no fue un simple enfrentamiento, fue una prueba. El Raki de Joy Boy deshizo las formas de los Gorosei, deshizo los círculos de invocación, que hasta entonces parecían perfectos, y además alcanzó a Imu directamente, aunque él estuviera lejos de allí, bien encerrado en su cámara de las flores. Esto quizás signifique que esa marca demoníaca, que permite la regeneración y la invocación, sea en realidad una extensión del alma de Imu. Si eso es cierto, entonces, herir a los Gorosei no es solo una cuestión de fuerza, sino de golpear la propia esencia del mundo que Imu construyó. Y es aquí donde Elbaf vuelve al centro de la conversación,
Porque Elbaf tiene historia. Los gigantes no son solo personajes fuertes, son seres que vivieron el pasado, o al menos sus consecuencias directas. La pared con el mural de Joy Boy, los registros antiguos, el temor reverente que sienten hacia la figura solar, todo esto apunta a un lazo espiritual que nunca fue cortado. Quizá por eso los caballeros sagrados están allí. Tal vez no sea Luffy quien los esté buscando, sino ellos quienes intentan romper ese lazo con la herencia de Joy Boy de una vez por todas. Al fin y al cabo, cuanto más se acerca Luffy a su verdadero potencial, más parece sufrir Imu, y más desesperado se muestra por borrar cualquier rastro de ese espíritu ancestral. En Egghead, los ataques convencionales no hicieron nada contra los Gorosei, ni siquiera la fuerza monumental de los gigantes, ni siquiera el Gear 5 de Luffy. Pero cuando el nudo de Emmet fue deshecho y el Raki de Joy Boy fue liberado, todo cambió. El aire tembló, los Gorosei fueron dispersados e Imu gritó de dolor, como si aquel golpe hubiera atravesado dimensiones. La implicación de esto es poderosa. Solo el Raki del Conquistador, o mejor dicho, el Raki heredado de Joy Boy, es capaz de romper la regeneración demoníaca. Y aunque Luffy tenga esa habilidad, aún no es suficiente, porque su Raki sigue siendo suyo, no es de Joy Boy. Todavía no está completo. Por eso Elbaf es más que un campo de batalla, es una forja. Una forja espiritual, donde el verdadero dios del sol necesitará ser moldeado y reavivado. Porque lo que hemos visto hasta ahora es solo el reflejo, el juego, la risa. Pero cuando Luffy entienda de verdad lo que significa ser Nika, no el nombre, sino el espíritu, la voluntad, entonces quizás su Raki se convierta en una continuidad natural de aquel que fue usado hace 800 años. Tal vez, y repito, tal vez, esa sea la clave para desactivar la regeneración de los caballeros sagrados sin depender de artificios externos como el nudo de Emmet. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!